Hay gente. Bueno, vamos una vez el refugio siempre y vamos a hacer, ya estamos con lo de Guru Rinpoche, seguimos con la opción 7 ramas, ¿te parece? Namo Guru Bien, Namo Deva Bien, Namo Daikni Bien, Namo Guru Bien, Namo Deva Bien, Namo Daikni Bien, Namo Guru Bien, Namo Deva Bien, Namo Daikni Bien. Om Morgen Jurgen Nudyan Za Bemma Gesardam Pola Ajadin Jurgen Nudyan Bemma Jongye Jesudra Akordu Kendra Munkoko Keki Jesudra Dirki Chinjila Shikse Kuso Guru Bemma Shirin. Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a la parte de sadhana. Pero antes quería grabar algo que podemos postear después, un segundito, porque el resto no vamos a postear por la parte tántrica, la parte más compleja, que es el tema de hablar un poquito, porque una charla que salió hoy en los chats del tema del, hoy es 31 de octubre, que es el famoso Halloween, el Día de las Brujas. Ay, qué lindo. ¿Te gusta el Día de las Brujas? Porque tengo una amiga en Irlanda, entonces es como me pasó toda la, es como que me convenció. Pero es otra cosa ahí, ese es el Sí, All Hallows Eve, que es como otra costumbre un poquito, más simple que nosotros llamamos el Día de los Muertos, que es el claro. 2, ¿no? Lo que pasa en, ¿cómo se llama? En México. Y acá también, ¿no? El Día de los Muertos, el 2. Hay una cuestión que se ha vuelto como muy pop yankee, esto de el Halloween, como los chicos que van a reír. Yo, por lo menos, en mi barrio Con las todavía no cajitas pasa. de plástico con caramelo. Sí, en mi barrio todavía no pasa, lo más probable es que pase. En cualquier. Igual le dieron los tipos en algún sentido esotérico. Después se volvió como más fundamentalista. Como todo, uno podría decir que cualquier fiesta religiosa empieza a ser una cuestión más popular. Cuando llega un momento en que se establece y se vuelve parte del discurso más popular, se empieza a encontrar como diferentes niveles. Uno puede decir lo mismo con Navidad, con Pascua, como uno quiera. Y cuando llega Hollywood ya terminó, se rompió. Y cuando llega el capitalismo te lo dice, ¿y cómo podemos hacer plata de esto? Sencillamente, ¿no? Claro. O sea, ese es el esquema de todo. Pero, más que eso, más que el tema de Halloween, me interesa volver un poquito el tema de las brujas, en ese sentido. Y eso es bastante interesante porque hay una tradición análoga al tantrismo en todo el esquema de brujería en Occidente. No en el esquema de magia ritual, porque ustedes van a saber más que yo, no es, que tiene partes que tienen que ver con el tantrismo, con una cuestión más teúrgica y algunas cuestiones de agosto y todo. Pero en la figura de la mujer, lamentablemente ha quedado perseguida y dejada de lado por el patriarcado, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Y lo que es interesante es que muchas de las cuestiones que aparecen en el tantrismo aparecen también en las brujas de tradición europea. Hay libros hermosos de esto. Mi consejo es todos los libros de Ginsburg, por ejemplo, de tradición de brujas, es fantástico. Todos los de Silvia Federici son increíbles. Yo hoy decía, hoy voy a llegar a casa, voy a hacer una ofrenda y después voy a leer Calibán y la bruja, por lo menos es maravilloso. Es un libro de cómo esto pasó en Occidente, pero también pasó en ¿Cómo se llama? Calibán y la bruja, de Silvia Calibán y la Federici. bruja. Magia, cuerpos y feminismo en la Europa occidental. Es muy interesante. Pero también pasa mucho que vos te fijas, digamos, a la parte más tibetana, pero las características de que se le asignan nunca por las brujas mismas, o nunca por las practicantes mujeres mismas, sino por el discurso más clerical, si lo queremos ver, sea en la iglesia cristiana en Occidente, o sea en, digamos, escuelas más como la en el Tíbet, siempre se le asigna el mismo tipo de cuestión a la mujer. Generalmente bailes desnudos, generalmente eh, relaciones sexuales con seres no humanos en el bosque, el volar, el volar, Ah, volar. ¿no? Kandro, en tibetano, no es la traducción directa de Dakini, significa, Bailarina del cielo. sí, la que se mueve en el espacio. Droidmoors, Hunters, como el espacio, ¿no? Es la que baila en el cielo. La única diferencia es que no usa una escoba como las brujas tradicionales del occidente, pero tiene la misma cuestión, la de volar, ¿no? La de estar en un lugar que no tiene que estar con los pájaros desnudos en ese sentido. Y de la misma forma, y tiene muchas cuestiones también que tienen que ver con el cuerpo,
la farmaqueia, ¿no? Ustedes saben que cuando en Grecia empieza la idea de las brujas es una gran tradición griega hermosa, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en Jason y los bellos niños de oro, la pueden encontrar en las leyendas de la Odisea, ¿no? Recuerden, Kirke, ¿no? Ujú. La amante de Odiseo, de Sí. Ulises. La pueden encontrar los hermanos de Kirke, si no me acuerdo mal, Aetes, por ejemplo, Aetes, que era el rey de Sumeria en ese momento, viajaba en un mago que viajaba, eran dos hijos de Helios, el sol, y viajaba en una nave de dragones tirada por dragones y manejada por hombres muertos. Una cuestión que uno lo ve, parece totalmente un álbum de metales, pero no, está en los mitos griegos. Y los dioses temían la brujería. ¿Y cómo le decían la brujería? ¿Saben cómo se decía brujería en griego? No había concepto de magia, porque en realidad los dioses eran magia, digamos. Entonces decían, pero la magia que trascendía a los dioses y de la que podía limitar se llama farmaqueia, de la cual hoy tenemos farmacia, ¿no? Farmaqueia en ese momento era la hierba mágica. Y era lo que se generaba con Rita, no, Rita es la forma sánscrita, ¿cómo se llama? Ambrosía, La ambrosía. lo que transformaba en Dios, esencialmente. O sea que el camino de Dios estaba manejado por esta cuestión. Y los dioses claramente temían eso. No solamente los dioses masculinos como Zeus, sino, por ejemplo, era la esposa de Zeus, que quizás es la más patriarcal de las diosas, porque, claro, porque esencialmente Zeus tenía un amante y a quien castigaba al amante, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Lo mismo pasa en el Tíbet y lo mismo pasa en la India. Con el agregado que en la India ya la cuestión tántrica de entrada, al romper las castas, era el doble de toxicidad. Yo lo llamo en un texto mío de hace muchos años, la toxicidad cultural. Y yo creo que eso es la base del chamanismo, de toda la magia, sobre todo la magia más asociada con la mujer, que es esencialmente aquello que está considerado negativo o Butler, o sea, Judith Butler, que es una famosa, lo llamaría el cuerpo objeto. ¿No? Para generar el cuerpo impoluto, el cuerpo aceptado, llamamos necesariamente, tiene que dejar corporalidades abyectas por de lado. Todo lo que queda en esa zona de abyección se transforma en poder, porque es aquello que amenaza al orden básico. Esta es la cuestión básica del Tantra, especialmente en la India. En la India, ¿Cómo es la relación entre el objeto y el cuerpo? vos, para poder definir el cuerpo tuyo, Sí. cuerpo impoluto, para generarlo, para generar el sujeto, tiene que haber parte del cuerpo que queda por fuera. Antes de eso, no hay un cuerpo. Y sobre en Butler, por ejemplo, ¿no? En Bourdieu, por ejemplo, sí hay un cuerpo. Pero en Butler, por ejemplo, no hay un cuerpo, sino que la construcción del cuerpo como sujeto se hace dejando partes de lado. Por ejemplo, en la sociedad tradicional argentina, la homosexualidad. Todo lo que tenga que ver con homosexualidad se vuelve parte del cuerpo objeto. Es expulsado de los lugares buenos, digamos, lugares aceptables, lugares que llamaríamos correctos. La vuelta a tener eso no significa, en Butler de vuelta, estamos hablando, no significa que uno regenera, que simplemente ya no hay más leyes, o no hay más cuerpos objetos y cuerpos brutos, sino que se corre a otra cosa. Ahora por ahí es otra la cuestión que no se puede. Pero siempre para ella va a haber un se puede y no se puede. Sería como la sombra. No, Ponele, sí es una cuestión más junguiana esa. Es algo que Es sombroso, tiene sombra, pero me parece que tiene una cosa como más sólida. Sí, la sombra aparte no habla tanto del cuerpo, sino que tiene que ver con la estructura psíquica, digamos, son aquellos valores que uno considera más junguiano freudiano, ¿no? Porque uno puede decir que ahí vuelve lo siniestro. Claro, pero vos digo, ahí no estás hablando del cuerpo como algo objetivo, porque una persona homosexual no tiene nada, físicamente no tiene nada diferente a vos, conmigo. Estoy haciendo un montón de saltos, en realidad, en este tipo de pensamiento, digamos, a partir de los años 50, 60. Ya el cuerpo como cuestión objetiva no existe, digamos, no construye los cuerpos. Hay mucho trabajo de antropología, esto pasa mucho a principios del siglo XX, que empezando a conocer otros tipos, empezando a antropología, tener como bases más sólidas, y Levi Strauss y un montón de gente previa, de repente te das cuenta que lo que uno llama cuerpo es la construcción social y psíquica. Que otra gente construye otras cuestiones. Y lo que no cambia es la estructuración para los estructuralistas, no para todos, para los estructuralistas. Lo que no cambia es la estructuración que es la estructura, lo que sí cambia es qué es lo que queda por fuera y qué es lo que queda por dentro. Había, por ejemplo, unos indios acá en Brasil, no me acuerdo que son los Tai, que yo estudié hace un tiempo, que, por ejemplo, el cuerpo se va construyendo hasta el momento de la muerte. En el real, la muerte es la construcción de otro cuerpo, que es el cuerpo muerto, digamos, el cuerpo vegetal.
Sí. Pero uno constantemente construye el cuerpo. No es que vos naciste y tu cuerpo ya está terminado. Es un hábito, por ejemplo, cuando uno va a nacer, los padres tienen que tener sexo vaginal por lo menos 4 veces en el proceso de embarazo. Si no, el cuerpo se considera que le faltan los nutrientes necesarios como para poder realmente nacer. Tienes toda una idea y vos decís, y para ellos es literalmente así. Para ellos es literalmente así. Con lo cual, el cuerpo, ellos dirán, sí hay un cuerpo objetivo, mejor que tengan sexo 4 veces después que lo hicieron, porque si no, ¿sabes? Entonces, y para eso es totalmente natural. En esta construcción siempre hay cosas que se dejan. El Tantra, en ese sentido, para volver al tema este, tiene mucho de eso. Especialmente el Tantra budista en la India. Ya el budismo es una cuestión compleja, porque de alguna forma, en la época que surge el Tantra menos que al principio, pero plantea la posibilidad de ponerte como por afuera, ¿no? De lo socialmente bueno. Ustedes saben que la túnica, la primera túnica que tenían los monjes budistas, era similar a la túnica que se le pone a las personas cuando se las crema. Una mortaja. Es una No, mortaja. el color no está dado por también la menstruación de la mujer. No, la primera túnica era de color azafrán, digamos. Si hay una mujer que tiene una menstruación de azafrán brillante, No, no, pero otro problema, digamos, es un problema era horrible. no sé dónde había leído que eran cuestiones manchadas con sangre. Eso viene después, una lectura más india, más hindú, si lo queremos ver, de la cuestión tándrica, si bien seguro que en algún lado alguna cuestión tibetana lo habrá tomado. El Borgoña oscuro, ¿no? Que tienen. Es una cuestión media sangre, depende de que lo leas, media mitaba también, ¿no? Pero mitaba no es tan oscuro, con lo cual la cuestión de sangre puede tener que ver. Pero en el principio, digamos, sea como sea, era algo impuro. Sea que fuera un cadáver, sea que fuera menstruación, sea que fuera aún la sangre misma, quiero decir, la sangre tuya, si te cabrás, entonces te lastimas un dedo y tocas a alguien, eso es impureza. Si era sangre de casta baja y alguien de casta alta, no, peor, si te conoces todavía más sangre. O sea, pensá de vuelta, si vos eras una casta baja y tocabas la sombra de una persona, el Brahman, tenía que purificarse un mes. La sombra. Si vos le tirabas, lo regabas de tu sangre, ¿qué pensás que le pasaba? Terrible, ¿no? Era como. Entonces ya el budismo tenía esto. Y encima la práctica tántrica, organizada en kulas y en clanas, tenía esta cuestión doblemente más complicada, porque en realidad no necesariamente, especialmente en la India, los maestros eran brahmanes, sino que eran maestres, había maestros y maestras. Manivadra, por ejemplo, la de Kini, que fue una de las primeras majasidas, era ni siquiera una Daikini joven y bella, como después va a demostrar, era una señora que había practicado en su casa, después que había sido un monje, ama de casa y se había iluminado. Y entonces era muy difícil, era una cuestión muy subversiva juntarse a los pies, con toda gente de grandes castas, a los pies de una mujer, de una matrona, que hablaba de prácticas sexuales. Era terrible eso, terrible eso. Pero en el Tíbet, ya en el Tíbet, en la India eso era complejo, era muy complejo. Cuando empieza a llegar al Tíbet, en el Tíbet también era súper complejo. Pero sin embargo nos encontramos que la mayor parte de los linajes antiguos, es decir, Kagyu, Shakya y Nigma, en orden descendente, digamos, de antigüedad, perdón, no de ascendente de antigüedad, y Ayorn en cierta forma, tienen un montón de prácticas generadas por mujeres. Sukasiri, Niguma, ¿no? La fundadora de varios linajes, sí, alumna de Virupa. Magic Light Drolma, ¿no? La fundadora del Chot. Todo el mundo, todos los occidentales, todos los ocultistas occidentales, si saben algo muy tibetano, dicen Chot. Chot, de cortarte en pedazos y enfrentar a los demonios. Ese es un sistema de una mujer. Fíjense qué diferente que es en su. Como si lo supiera, ¿verdad? Como si lo supiera. Paranoico de todo lo que decimos. Sí, doctora, ¿por qué me está diciendo esto a mí? Pero, todo, fíjense qué diferentes son un sistema, por ejemplo, de ofrendas tradicionales que uno hace, hago esta idea de me corto y me tiro en el caldero para que me coman los demonios. Es un sistema hecho por una mujer. Los sistemas de sueños lúcidos, realmente están hechos por mujeres. La mayor parte de los yogas sexuales también están puestos ahí. Sigamos pensando. Y ese Solga le mandraba, ¿no? Del Guru Rinpoche. Sin ellas dos, un montón de enseñanzas no hubiera habido. Y así tenemos infinitas más al principio. ¿Qué es lo que sucedió? Se dieron cuenta.
No, por favor, es horrible. ¿Qué pasó? Con el contacto, una vez que la escuela yaquia tiene control del Tíbet por poco tiempo, en el siglo XIV y principio del siglo XV, después cae y empieza a tener ascendencia la escuela Gelug. Pero entre la escuela Gelug y la escuela Kagyu se van a disputar un montón de territorio. Pero empieza con la caída de la escuela yaquia, que en ese momento sigue siendo manejada por laicos. Con cierta cuestión de los reyes del norte y ciertas peleas con el quinto Dalai Lama y la escuela Kagyu, se empieza a establecer un modelo en el cual el Tíbet ya no es manejado por el Tíbet, sino que el Tíbet se apoya en una fuerza exterior. Este esquema lo empezó la Kagyu, lo continuó la Yakya, pero esencialmente la Gelug va a ser la que tome como la preponderancia máxima. Y la mayor parte del poder que se va a aplicar la Gelug, sobre todo en el siglo XVII, XVIII y XIX, va a ser en la China Manchú, ¿no? En la dinastía Qing, que es la última dinastía famosa, la del último emperador. La dinastía Manchú, China de por sí es un país bastante hostil a la base. ¿No estaba cerrada? Ah, ¿está cerrado? No. Ya saben que soy yo. Así que, Pero que no se abrir la puerta. Que no se abrir la puerta. No, la puerta no sabe abrirse cuando no la toco. Está buenísimo. bueno, Pobre. Me duele el cuello de estar mirando así. Tiene imperfección natural de la materia, que no se adapta. ¿Por qué sentaste en la silla? No, acá. O sea, Me no estaba se doliendo el cuello de estar. ¿todo bien? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a la escuela Gelug, digamos, China siempre históricamente fue más hostil hacia la mujer, precisamente sobre todo por la cuestión confuciana, el marco confuciano en el cual la mujer tiene que estar subordinada al hombre. 5 relaciones, tiene que estar subordinada al cielo, el hombre al emperador, los hijos a los padres y la mujer al esposo, ¿no? Y esto hizo compleja la situación. Y especialmente en la escuela Gelug empezó a mudarse un modelo más monacal. El monje tenía más preponderancia. Y empezar a centralizar un montón. Estamos hablando estamos, en lo que venía, estamos terminando de hacer como la intro del Día de las Brujas tibetanas, digamos, ¿no? Hola. Ya. No, sabía que iba a salir esa gente. Entonces, decía, el problema es que cuando llegó la Gelug, ya en ese momento no quiero decir que es la Gelug por la culpa de la Gelug en sí, sino que Se edita. lo que pasa es simplemente es un movimiento que empezó en este momento que progresivamente el foco pasó de la pertenecer laicos y laicas a monjes, generalmente hombres, ¿En qué momento? a partir del siglo XVII, que es el momento que tiene más relación con China. Ese momento había un gobernador chino y la Gelug toma absolutamente el carácter de todo intermedio. O sea, antes no eran monasterios, eran monasterios, policía, corte. ¿De Kubla y de Paxton? No, posteriores. Estamos hablando del siglo XIV. Así es. Hola. Raquel, ¿cómo estás? Está perdonada, no sé qué hizo. Pero Está tratando de volver a hacerlo. Se soltó los peitos. Trate de no. Trate de agachar. Allá te dejé. muy bien. Vos podés pasar las zapatillas. Sí, bueno. Usted está. Gracias. Bueno, Raquel. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para terminar esto, cuestiones para terminar esto, la escuela Gelug, ¿qué es lo que hizo? Terminó un proceso en el cual se empezó a monacalizar muchísimo más la cuestión en el Tíbet, y ese proceso también empezó a borrar mucho de la práctica necesariamente antinómica que tenía la cuestión más femenina, especialmente para un pueblo que era más como confuciano. Y de repente, todas las grandes prácticas de maestros, todos los niveles empezaron, sí, muy de a poquito, a migrar hacia una práctica más monacal, en ese sentido. Digamos, el sumo de todo esto es cuando en la Gelug todas las prácticas sexuales, que eran literalmente prácticas sexuales, digamos,
empiezan a caer bajo la provincia de los monjes. Y antes, en otras escuelas, cuando caían bajo la provincia de los monjes tenían, en ese contexto, por una cuestión de visión pura, la posibilidad de tener relaciones sexuales en ese contexto. Y la Yellow dice, no, eso no tampoco, que lo visualicen. Y después, Fue lo mismo. termina eso. Como son monjes, ¿no? De los primeros. Yo creo que si vos sos una persona que está célibe en una montaña 200 días, imagínate lo que te sobra. Y además tenés largas prácticas. Tenés las prácticas encima Y mucho más creativa, porque como A ver, claro, Pensándolo bien, hasta ahí era perfecto. me refiero hay un problema físico. Bueno, y para empezar la práctica en sí, con todo esto, por supuesto, empezó a sacar, digamos, cuestiones más creativas del budismo tátrico. La farmaqueia, las cuestiones de las diferentes hierbas, las cuestiones... Los ¿Eran alucinógenos. alucinógenas algunas? Sí, un montón todavía. Y tenían un uso tenían mucho en el budismo tántrico indio, por lo que dicen los textos, considerando que eso no tenemos una transmisión directa. La mayor parte de exégesis lo considera que eran usados en situaciones puntuales, como supongo que pasa con todos los... El peyote, como la soma, el soma en la India, digamos, era lo mismo, era sinceramente una cuestión alucinógena, como era el eleusis, digamos, en su momento, la cuestión del eleusis, eran todas formas, digamos, alucinógenas rituales en un contexto particular. Todo esto se pierde y se empieza a sistematizar todo. Por eso muchas de las sagas y muchos sistemas son tan parecidos al día de hoy, ¿no? Ustedes van a encontrar que si ustedes practican un tiempo, sin saber nada de la idea, solamente el mantra y la imagen, pueden construirse la sadhana y después la chequean y van a ser igual, pues puramente modular. Mucho viene de esta época. Eso tiene cosas buenas, sí, seguro, pero también saca muchísima potencia más creativa, ¿no? Y aparte, y poner a la mujer en un lugar terriblemente subserviente. Terriblemente ¿Qué subserviente. pasa con las abadesas? Hay una cuestión interesante. En un momento, Se hubieran absorbido en un sistema dentro del sistema, pero podrían haber sido absorbidos como Fernando Frío. como una cuestión de poder, claro. Uno podría haber pensado que es una opción. Eso igual ya deja de por sí todas las practicantes femeninas que nosotros tenemos como maestras importantes son todas blancas. Jesse Sogyal, Mandaraba, Niguma, Sukasidi, Machilar, todas esas maniobras son todas laicas. Entonces, ya ahí hay un tema, que es un tema que es complicado, que es que siempre se deja subserviente a la monja al monje. Pero para terminar de complicarlo eso, en un momento en que complejo de la historia del Tíbet se deja morir, literalmente se deja morir en un monasterio, a los últimos integrantes de los que tenían la tradición de Vinaya monacal, mula sarvastivada, Vinaya monacal femenino. ¿Qué significa esto? Vos para formar un monje y una monja necesitas una asamblea de 4 monjes que tengan un Vinaya. Entonces, literalmente en el Tíbet no se podían formar nuevas monjas, pero había monjas. Entonces, ¿cómo hacían? Eran novicias de por vida. Se las nombraba novicias, para que tengan una idea, es una edad de 5 a 7 años, generalmente, un monje masculino, y se las dejaba ahí, como niñas al servicio de ellos. Entonces, literalmente tenían el papel de... Claro, nunca eran monjas formales, nunca. ¿No? Aún las abadesas, las líderes de los cosas, nunca eran investidas como monjas, sino que se les dejaba en eso. Entonces, ni siquiera de eso pasó. Esto, de hecho, se revirtió hace poco y se revirtió yendo a buscar, estamos hablando de 2009, si no me acuerdo mal la fecha, yendo a buscar monjas de otra tradición en China, nombrando a esas una monja tibetana y que a 4 monjas tibetanas y que se empezaron a nombrar monjas. Esto es una cuestión. No pudieron romper una tradición de Y los claro, 4. la Podrían haber dicho, la sucesión apostólica, digamos, esto también, ¿no? necesitar igual. Exactamente. Quedan atrapados, quedan fijos en eso. Dije, yo también hubiera pensado, yo qué sé, bueno, ¿sabes qué? Se perdió, pero tenemos los textos, porque tenemos los textos, digamos. Entonces, está bien, es nada más que un voto, es peor no seguirlo, que, bueno, hagámoslo de cero, empezamos de acá. No se aceptaba. Fue más duro eso. Y entonces, el resultado que pasó es que se perdió muchísimo la práctica femenina. Y eso para mí fue la condena del budismo tibetano. Fue la condena del Tíbet en sí, porque también se perdió mucho de aquello que hacía el Tíbet dinámico. Y aquello que hacía el Tíbet, ¿cómo te puedo decir?
más abierto. Y de repente empezamos a tener esta cuestión estructural que el mismo Dalai Lama hoy está cuestionando. No sé si saben, yo lo puse en Con lo internet. de todo esto de la reencarnación y todo Sí, esto, dijo, es una pregunta. la verdad, dice, yo no, me parece, dijo hace poco, yo creo que hay que abolir las reencarnaciones, hay que abolir, las reencarnaciones. hay que abolir el tema de las religiones. Justo ahora, yo si me estoy por morir y es ahora para volver a reencarnación. Y bueno, Justo. pero bueno, él dijo, Puede vivir. Abolir, que se nombra la palabra reencarnación dentro de un sistema. No, quedamos, nos encontramos todos en el lugar. la institución de No, mira que suerte, ¿no? Estamos medio. ¿Qué sé yo? No, es la institución de Tulku. Al día de hoy, el sistema tibetano tiene un eso. valor legal. Que sea como la Yaqui, digamos, que claramente es una sucesión. No. La Yaqui es una asociación de turcos. La Yaqui es una asociación de turcos. No es que esto no es por descendencia. Pero los turcos solamente se renacen en un solo linaje. Ahí no hay combinación. Ahí la Yaqui cuando desaparece, si desaparece eso, la Yaqui no va a cambiar nada. O sea, esa es la cuestión básica. El jefe va a ser. El jefe va a ser. Qué boludo. Nos colgamos, sí, perdón. Me le pasa a Santa después. Está muy hereje. Sí, está muy hereje. Bueno, pero nada, eso. Esencialmente lo que quería decir de regla es importante en los días como hoy intentar rescatar esta cuestión de la potencia creadora. Fíjense lo que son los sistemas hechos por las mujeres en el budismo tibetano. Tienen nada que ver con el resto de los sistemas más canalizados. Busquen las prácticas estas, busquen lo que es el chot, busquen lo que es, por ejemplo, el sistema de las uñas de Tsukasi. Son otros sistemas. No, está en inglés, a veces está todo en tibetano, pero igual. Igual, búsquenlo, háganle plegarias. Y si no, y aparte, pónganle ofrendas. Pongan las maestras del linaje, pongan las majasiras y hagan ofrendas, porque después de todo es eso, ¿no? O sea, mucho de sentirse unido en un linaje también tiene que ver por la forma en que uno se une, quiero decir, no solamente la unión formal, sino que tiene que ver con la forma en que uno se inscribe en esa tradición. Si uno busca información, hay un montón de libros, está escrito en el estudio de Simon Brown, vos lo tenés, en el Cambio de Víctor Aikini, ya hay cosas escritas, aún en castellano. Entonces, mi consejo es, en estos días, es especialmente importante esto, porque la triste verdad, y esto es una cuestión que es para mí terrible, es que yo no creo que vos puedas ir a un solo linaje budista tibetano y vos no le preguntes si ellos son feministas o están a favor de las mujeres. Y todos te van a decir, por supuesto, y son todos hombres. Yo no soy un chabón todavía de acá. O sea, entonces, please, tiene que ver más, porque si no, aparte va a terminar siendo aburridísimo. Lo único que se ha logrado en todos estos años desde que empezó la cuestión de sacar a las mujeres es que se vuelva patriarcal, cerrado y súper estandarizado. Lo cual está fantástico porque vos agarras una sadhana y sabés cómo termina cualquier otra sadhana. Pero es aburridísimo. Volvemos a la cuestión un poquito más salvaje, porque si no, se pone un poco como domesticado. antitantre, ¿no? Termina como esa cuestión de estructuración, superestructuración, Sí. no es como más en contra de nada. Totalmente. Y hay un problema. No pierde esa capacidad de amenaza al orden. Pierde la toxicidad cultural. Claro. El problema es ese. El gran problema es que esto es un sistema pensado en la India para una célula subversiva, por así decirlo. Si bien no de matar gente, pero sí subversiva en el sentido que era totalmente diferente. No era una célula que hacía resistencia a la autoridad de castas. Era otra cosa. Y era amenazante al orden por eso. Pero era una cuestión que se juntaban todos y practicaban todos juntos y pasaban todos juntos. Eso era recontra tóxico, ¿no? El problema es que a ningún indio se le ocurrió que esa gente tenía que ser los reyes comportándose así. Aún los tántricos que eran reyes, véase Lilapa, por ejemplo, que era un Mahasira, eran reyes en un contexto X y metían muy de a poco la cuestión tántrica en cuestiones puntuales. Pero no es que llegó, se iluminó y dijo, ¿saben qué? Soy tántrico de ahora en más. Son bicicanibrismo para todos. No, seguía siendo un tipo que Lilapa escribía muchísimos textos legales y son muy bien considerados dentro de la India, en la historia de la India. ¿Pero por qué? Porque el tipo sumaba el insight que ganaba las prácticas tántricas
y lo ponían por una cuestión, nosotros digamos, más progresiva, más progresista, más justa, más de intentar separar, pero bueno, pero no agarrar y tirar todo por lo de ahí, Sí, más porque pedagógica era. nadie se le ocurre a un tántrico, nadie en la India se le ocurre la idea que un tántrico le tenés que dar el gobierno, a nadie, a nadie. Nadie le hace una institución y vas a decir, sé tántrico de esta institución, pues la vas a estrellar, porque es lo opuesto a otra cuestión institucional, es lo opuesto, y está perfecto porque tiene que haber eso. El gran problema del Tíbet es, vos tenés gente como Ronald Sawa, cuya producción podría ser descrita como catástrofe humanoide, ¿entendés? Para mí ahí era peor que te cayera un tornado, y el tipo ese te decís, ¿y cómo tengo forma en mi institución? Y vos anotabas lo que el tipo ese te decía, y ibas y lo hacías, claro. Y armaba la bomba, la molotov. Y después de eso, 500 años más tarde de eso, Ronald Sawa, que es un señor cuya forma de llamar la atención era matar a gente que supuestamente es mortal, o sea, lo cual debo decir es como truco está buenísimo. Sí. Ese tipo, el día de hoy, está dentro de una escuela en la cual no se puede mostrar nada de violencia, cuando el tipo era la violencia encarnada, digamos. Entonces, en esa transformación se pierde un montón de cuestiones, se civiliza tanto que se pierde. Mi consejo en el día de hoy, volvamos a un poquito de vuelta. Esto no significa matar gente, por favor. Sino intentamos recuperar un poco esa cuestión más No creativa. necesariamente. El gurú me dijo. No significa ni tampoco no significa que no. A No. veces sí, chico. A veces sí. Gente. Vamos a hacer la cuestión, pero vamos a hacer esto. Pues entendido más o menos. Lo vas a dictar